Esa es la pregunta número 4. Tenemos la pregunta número 4 de las 4 preguntas de la vida, de Pasión Vida, ha venido enseñando a través de tantos años, en tantos países y en diferentes idiomas. La cuarta pregunta nos dice: ¿a qué nos llama Dios para detener el derramamiento de sangre inocente? Y esta es la pregunta que tiene que ver con nuestros actos, con nuestras manos. Porque las preguntas anteriores ya han tocado nuestro intelecto y nuestro corazón. Es similar a cuando vamos a evangelizar. En esta pregunta 4 es como cuando ya llegamos a Cristo y vamos a compartirle a otros. Ya en las anteriores ya nos dimos cuenta del pecado y nos dimos cuenta del plan original de Dios. O también, visto de otra manera, tiene que ver con la etapa de restauración del plan de Dios. Está el principio, la caída y luego la redención. Entonces eso tiene que ver todavía con ese aspecto de el reino de Dios está todavía expandiéndose. Ya Cristo ha consumado las cosas, pero continuamos con la misión de seguir conquistando el reino que ya Él adquirió. Entonces, esa pregunta 4 es muy útil porque a la hora de enseñarlo, como les mencioné en la introducción a todo el curso de las 4 preguntas, cuando vamos a enseñar a adultos, la mejor forma de aprender es interactuando con el contenido y enseñándoselo a otros. Es por eso que el entrenamiento no es una conferencia, no es solo entregar información en una sola vía, sino que es un taller, una capacitación, un entrenamiento, un encuentro en donde se aprende de doble vía y se le da la oportunidad al Espíritu Santo, por decirlo así, de que utilice las preguntas, la experiencia y las dudas y las interacciones e intervenciones de las personas que están en el encuentro participando de esta capacitación. Esta pregunta 4 estimula a la acción. No es solo que las personas ya se van a su casa con algo aprendido diciendo: wow, esta gente sabe mucho, son unos profesionales, saben demasiado, y vean como inalcanzable poder lograr hacer eso ellos mismos. Nuestro objetivo es que la gente se vaya para su casa y digan: he aprendido mucho y soy capaz de hacerlo. Soy capaz de hacerlo y quiero hacerlo. Entonces, vamos a entrar en materia, vamos a ver primero los versículos fundamentales para enseñar esta pregunta. Luego vamos a ver algunos ejemplos prácticos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y de la historia, incluyendo nuestro siglo presente, el siglo XXI. Esto para demostrar de que el llamado a detener el derramamiento de sangre inocente no es una pérdida de tiempo, ni es una lucha inútil. Es decir, a pesar de que los gobiernos y el Estado y el mundo y la cultura de la muerte sea cada día más y más fuerte, esto no es una lucha imposible. No podemos rendirnos antes de pelear, sino que tenemos que pasar como en medio de todo ese bombardeo, de toda esa guerra, esos misiles, ese ataque mental por las redes sociales, por las leyes, por la cultura, y pasar como ilesos en medio de esa batalla. Así que no estamos hablando de una utopía, de una ideología, ni una idea política imposible o inalcanzable. Estamos hablando de algo que ya se viene haciendo desde los inicios de la cristiandad y que muchos lo han hecho desde los primeros siglos en que el evangelio comenzó a expandir por medio de los apóstoles y los discípulos de los apóstoles se hacen. En otras palabras, como cristianos llevamos casi 2000 años defendiendo nuestras razones de por qué creemos. Y esta es una de las razones de por qué creemos que la vida es preciosa y es valiosa delante de Dios. Entonces, con esa introducción, vamos a leer el versículo base, que es Proverbios 24, del 10 al 12. Y esto nos dice de la siguiente manera: si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida.
libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Ese es el versículo principal para enseñar esta pregunta. Y es un versículo que creo que al punto donde estamos, ya empezamos a hacer conexiones mentales y a atar cabos de cómo tiene sentido con lo que ya hemos visto. Por ejemplo, en la pregunta número 2, que hablábamos del derramamiento de sangre inocente, incluido el aborto, vimos cómo reacciona Dios ante el derramamiento de sangre cuando Caín mata a Abel, y cuál es la responsabilidad del pueblo de Dios, comenzando por los líderes, basados en Deuteronomio capítulo, ¿alguien me recuerda el capítulo? Capítulo 21, en donde son los líderes quienes son llamados a medir, a ver la situación, a convocar y a enseñar. Y es cuando allí estos líderes confiesan, hacen dos confesiones, dos oraciones. Una es porque ellos no asesinaron activamente a ese hombre que encontraron allí, no mataron activamente al hombre que se encontraron allí, pero tampoco fueron pasivos. En otras palabras, ellos dicen, tampoco vimos. Y por eso este versículo nos dice que nos habla de que no podemos decir que no lo supimos. Pero como introducción siempre es bueno dar un contexto, así como dimos un contexto en Génesis para hablar de la imagen de Dios que tiene valor intrínseco, valor excepcional, valor eterno y valor de igualdad, y así como dimos una introducción al contexto de Deuteronomio 21 de que es algo escrito, una instrucción a la segunda generación de los que venían a conquistar Canaán, también es muy útil entonces dar un contexto de Proverbios, de este pasaje que escogimos. Y en el versículo 10 vemos que nos empieza a decir que si fuéramos flojos en el día del trabajo. Bueno, acá nos podemos preguntar de qué tipo de trabajo se está hablando. ¿Será que quiere decir del trabajo que hacemos en la oficina de 8 de la mañana a 5 de la tarde? En realidad esa expresión trabajo se refiere a tribulación o a sufrimiento. Entonces va muy acorde con el hecho de que hay una crisis humanitaria hoy día, se impide que muchos millones de seres humanos nazcan, se decide por ellos solo porque no son deseados, solo porque tienen una así llamada malformación, y es una crisis humanitaria. Y si la iglesia es floja, es débil, durante el momento de la crisis, durante el momento de la guerra, durante el momento de la tribulación, se va a convertir en una iglesia débil. Es como estar en una guerra entre dos naciones o entre dos reinos. El que es flojo, pues va a terminar perdiendo la guerra. De la misma forma como creyentes, y como Cristo mismo dijo que las puertas del Hades no pueden soportar, no pueden prevalecer contra la iglesia de Cristo, porque la iglesia es la que ataca las puertas del Hades. De manera similar, si la iglesia es floja, les pido el favor de que de pronto apaguemos el micrófono. Perdón. Por favor. No me di cuenta. Vale. De forma similar, cuando es un momento de crisis y como iglesia, como creyentes, como líderes, somos flojos a hablar del tema solo por pensar que es algo político o porque es una guerra perdida, o como en una ocasión un pastor me dijo, no quiero que mi iglesia se enfoque en ese tema. Yo me preguntaba entonces en qué quiere que se enfoque. Entonces, como introducción, eso es muy útil, hablar de esa crisis, de si actuamos débiles en el momento en que hay que actuar con fuerza, con fortaleza, terminaremos convirtiéndonos en personas débiles moralmente, débiles éticamente, y nuestro deber pues no lo vamos a hacer de acuerdo a lo que el Señor nos mandó, y por lo tanto la cultura de muerte terminaría siendo más fuerte y más influyente que la cultura de vida. Entonces,
El otro versículo que relaciona mucho allí es Lucas 10, al cual haremos referencia al final, que es Lucas 10, es donde está la parábola del buen samaritano. Pero entonces acá tenemos un resumen de lo que son las demandas éticas. Entonces, inmediatamente después de hablar del contexto de Proverbios, y en algunas veces vas a tener la oportunidad de hacer esa recapitulación que acabo de hacer, esas referencias con las otras preguntas, puedes ir directamente a lo que son las demandas éticas para responder a la pregunta fundamental: ¿a qué nos llama Dios para detener el derramamiento de sangre inocente? Primero, nos llama a no matar intencionalmente. Y yo creo que esto acá involucra mucho también, ustedes me dirán si estoy en lo correcto, de que dentro de los entrenamientos pueden haber jóvenes y líderes y personas pues en general que utilizan o están a favor y de acuerdo con métodos anticonceptivos que son abortivos, que tal vez hasta ese momento no sabían que eran abortivos. Por lo tanto, puede ser una buena oportunidad para hacer un llamado y que estas personas dejen de utilizarlos de inmediato, porque si ya tienen conocimiento, terminarían matando intencionalmente. Entonces, la demanda ética fundamental es no matar a otro ser humano de manera intencional y premeditada. Lo segundo es no actuar pasivamente, no actuar con apatía. La expresión que se utiliza, yo jamás abortaría, pero al mismo tiempo nunca impondría mis opiniones sobre otros, es actuar pasivamente, es actuar apáticamente. Entonces aquí tenemos el recordatorio de Deuteronomio 21, y si quieren repasar eso pueden ver o escuchar la pregunta número 2. Y tenemos la regla de oro de Mateo, por supuesto, es tratar a los demás como queremos que nos traten, hacer por los demás lo que queremos que nos hagan. Y algunos hablan de la regla de platino, que es tratar a los demás mejor de lo que nos tratan a nosotros. Bien, ahora después de ello entonces vamos a tener algunos ejemplos bíblicos para qué hacer como individuos, como mujeres, como líderes para detener el derramamiento de sangre inocente. Y no siempre tenemos que pensar en términos de reversar las leyes, aunque eso hace parte de ello, sino de pensar de una forma más local. ¿Cómo usted y yo, como padres de familias de nuestros hogares, como profesores o educadores o docentes, como personal de la salud, como líderes eclesiásticos, podemos contribuir para detener el derramamiento de sangre inocente? Y lo primero es considerar que puede haber derramamiento de sangre dentro de las filas de nuestras propias congregaciones. Unos ejemplos bíblicos que tenemos acá, tenemos estos textos, y todo esto está dentro del material de ayuda que lo voy a incluir en la descripción de este video cuando lo suba a YouTube, y que ustedes, si lo necesitan, me pueden escribir y se los puedo mandar con mucho gusto, y también es descargable de pasionvida.org. Y es que tenemos el ejemplo bíblico, por ejemplo, de Génesis 37. Esta es la famosa historia de José y sus hermanos. Cuando José es un soñador, los demás tienen envidia, y José no le ha hecho nada malo a sus hermanos, así que él es la parte inocente. Y José, como un inocente, lo tiran a un pozo, lo querían asesinar, pero es su hermano Rubén quien dice que no es conveniente matarlo, y lo voy a leer directamente. Génesis 37, 21 dice: cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre. Entonces aquí es un ejemplo bíblico de cómo un hermano mayor previno de que su hermano menor fuera asesinado. Y por eso, interesantemente, más adelante Rubén es recompensado por medio de la bendición de su padre. Y el ejemplo clásico, un ejemplo en el que usted puede hacer mucho más énfasis al momento de enseñar, es Éxodo 1:17. En Éxodo 1:17
tenemos las parteras de Egipto. Nos dice que las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Aquí vemos que Faraón era el emperador del orden mundial de aquel mundo conocido, puesto que era dueño de los esclavos, era dueño de seres humanos, los medios de producción, el material eran para él, el producto de lo que estaban fabricando era para él, y los esclavos trabajaban de domingo a domingo. No tenían descanso, no tenían posibilidad de decidir, de comprar, no eran dueños de nada. Y por eso es que es tan impactante cuando estos hebreos escuchan que fueron creados a la imagen de Dios, porque ellos estaban acostumbrados a ver la imagen del faraón en sus efigies y en sus ídolos. Entonces, aquí el ejemplo fundamental es que estas parteras egipcias, las dulas, que estaban supuestas a ayudar a nacer a los niños y que él les mandó no los ayuden a nacer mejor dicho, si nace el niño, si es hombre, porque él dice que le miren el sexo, lo tiren al río. Así que, y eso es algo que se vive hoy día, que en ocasiones hay bebés que al momento de hacer el procedimiento abortivo nacen vivos. Y estas parteras decidieron desafiar a un emperador en cuya mano estaban sus vidas por la vida. Decidieron ser pro vida activamente. Tomaron la determinación de salvar a los hombres que nacían y de estar en contra del generocidio, que es la selección de sexos al momento de nacer, como en China, por ejemplo, que durante los 40 años de la política de un niño por familia, se ha despreciado, se ha asesinado y se ha dejado al abandono a millones de mujeres que han nacido solo por ser mujeres y porque allí los productivos son los hombres. Y es por esta razón que hasta el 35% de los suicidios a nivel mundial suceden en China, y actualmente en China hay más hombres que mujeres, lo cual hará que no sea una nación, creo yo, tan potente como se cree, debido a que no tiene la fuerza, el recurso humano necesario. Entonces, este es un gran ejemplo. Las parteras de Egipto obedecieron la ley que hay en su corazón, como dice Romanos 2:15. No es el que obedece la ley el que se la sabe en su memoria, sino el que la tiene escrita en su corazón y obedece a ella. Significa que Dios creó al hombre con la ley escrita en su corazón, y que cuando ve a un ser humano en peligro de muerte, su instinto natural es a actuar y protegerlo. Ahí entonces hay muchos otros ejemplos, como por ejemplo, como el de el 2 Samuel 9, que también es un modo de actuar y es por medio de la adopción. David adoptó a Mefiboset, así que en ocasiones hay parejas que no pueden tener hijos porque son estériles y han intentado y no es posible, o hay otras que han perdido varios bebés, varios fetos por medio de abortos espontáneos porque simplemente no se desarrollan o mueren, y esto los afecta muchísimo. Así que una gran opción sería considerar adoptar a un niño que está esperando por padre. Y Lucas capítulo 10, por supuesto. Lucas capítulo 10 nos muestra al buen samaritano. El buen samaritano también, si usted también quiere enfocarse en el buen samaritano, puede concentrar toda esta enseñanza de la pregunta 4 en él. Porque el buen samaritano lo que hace es que él actúa de acuerdo al amor. Él es el ejemplo de la persona que no tiene estatus religioso, no tiene títulos, no era parte de la élite del liderazgo en Israel, y precisamente es el único que, al ver al hombre allí
yaciendo en el suelo, asaltado, derramando sangre, tal vez con su billetera y sus documentos por todos lados, herido. Igual que las parteras, obedece a esa ley moral y actúa, lo levanta, él decide, él hace varias cosas paso a paso. Primero lo observa, toma la decisión de ayudar, a lo mejor no sabe qué va a hacer, no sabe cómo le va a hacer, pero cuando se acerca, se inclina y levanta al hombre y lo pone en su camello o en su burro, en su medio de transporte. Todavía no sabe bien cómo le va a ayudar para que no muera. Quién sabe para dónde se dirigía, pero luego se dirige hacia un hotel y allí deja al hombre y le deja un crédito. Él hace varias cosas. Primero observa, primero ve, se impresiona, se asombra, luego se acerca, aún no sabe qué hacer, pero el amor es lo que lo guía a saber qué hacer en cada momento. Y es el amor lo que lo lleva a actuar de esta manera. Y así entonces el buen samaritano se convierte en el ejemplo principal, clave para nosotros aprender qué hacer a detener el derramamiento de sangre inocente. En muchas veces nos hemos visto en dificultades y siempre aparece alguien de la nada que nos ayuda. No sé si les ha sucedido. En una ocasión yo tuve un accidente, iba con mi familia, iba en mi carro y se me quedó dentro de una zona donde había mucho lodo y no podía. Y de la nada apareció una mujer y me ayudó a empujar y, y luego jamás en mi vida volví a ver a esa mujer. Y en ocasiones es así. No sabíamos qué hacer, pero un buen samaritano apareció. Y el buen samaritano entonces se convierte en el ejemplo fundamental para nosotros que Cristo nos llama de quién es mi prójimo. El prójimo, él es el próximo, el que está más cercano a nosotros. Por eso hay una gran conexión entre Lucas 10 y Deuteronomio 21, porque en Deuteronomio 21 se encuentra un hombre muerto, toman las medidas para ver quién es el responsable, quién es el prójimo. El buen samaritano, en este caso, ve al hombre allí postrado, aún no está muerto, y para él es su prójimo, ese es su prójimo, su compañero de la raza humana, su compañero de la especie humana. Después de eso podemos proceder entonces a brevemente, para que no se te vaya a alargar mucho la sesión y el tiempo de enseñar esta cuarta pregunta, pero definitivamente te recomiendo mucho repasar este material y, y que te inunde tanto como sea posible para que el Espíritu Santo utilice algunos de estos elementos de acuerdo a la ocasión y de acuerdo al auditorio. No siempre se van a usar estos ejemplos históricos, pero creo que son muy útiles. En el siglo I, Justiniano, San Agustín hablaron en contra, mejor dicho, del aborto, porque era común que en el mundo greco-romano se abortara por medio de unas bebidas. María Slessor, quien también fue una pionera, o mejor dicho, una rescatista de niños que eran abortados y asesinados y hasta llevados a templos de prostitución. Guillermo Carey, que también fue un misionero tremendo que libró a muchos niños de continuar ser arrojados al río. William Wilberforce, por supuesto, que es un hombre que luchó tremendamente en el Parlamento británico para la emancipación o el reconocimiento de la humanidad y los derechos de los esclavos. Y recordemos que en esta época también era una crisis humanitaria en donde luchar en contra de la esclavitud era luchar contra un gran imperio económico. Al igual que hoy día, el aborto es un gran imperio económico, pero un solo hombre pudo entregar su vida, y esto lo pueden ver en la película Sublime Gracia. William Wilberforce es un gran ejemplo. También tenemos en el mundo moderno a personas como Dietrich Bonhoeffer en la Segunda Guerra Mundial, que fue un pastor luterano que ayudó a muchos judíos a que no fueran
asesinados por los nazis. Y así hay muchos otros. Desde, desde el año 1973 que se dictó la sentencia de Roe contra Wade en los Estados Unidos, han crecido exponencialmente los centros de ayuda a la mujer en embarazo en los Estados Unidos, en Europa y en Sudamérica, al punto que actualmente que se ha reversado esa decisión de Roe contra Wade y que ahora la decisión pertenece a cada estado y que comúnmente lo que sucede en Estados Unidos tiene un efecto, una bola de nieve en Sudamérica, se imita lo que deciden allí, surgen centros de ayuda a la mujer en embarazo que resultan ser un apoyo por medio del voluntariado a nivel local. Acá en Colombia tenemos varios, estoy seguro que allí en México también, en donde personas voluntarias comienzan a capacitarse. Y de esta manera entonces se pueden dar ejemplos. Si usted localmente tiene y conoce centros de ayuda a la mujer en embarazo, donde tomen ecografías, donde reciban mujeres que están en crisis de embarazo y las han despedido de su casa o son extranjeras. Por ejemplo, acá en Colombia se reciben en alguno que conozco a mujeres venezolanas que no tienen qué hacer, donde vivir, y se reciben y se albergan allí por un periodo de más de un año hasta que nace el bebé, les enseñan a trabajar. Las otras iglesias y personas tienen la oportunidad de dar donaciones de pañales, de ropa, en físico o en dinero también. Y eso se convierte en ayudar a nuestro prójimo, en que cada vida vale y que muchas veces, como dice el pastor John Ensor, presidente de Pasión Vida, el bebé es quien termina salvando la vida de la madre. Queremos que nazca el bebé, pero cuando nace él se convierte en quien salva la vida de la madre. Y finalmente muchos pueden llegar a Cristo. Entonces esa es la pregunta número 4. Esa es la pregunta número 4. Después de enseñarla, cuando la enseñamos en iglesias o en lugares, lo que hacemos es, algunas personas pasan al frente, siempre surgen algunos líderes que quieren actuar, comenzamos a crear un grupo pequeño a nivel departamental o a nivel local, los podemos asesorar en cómo crear ese comité y cómo cada líder puede empezar a multiplicar desde su propia iglesia. Por ejemplo, si usted es padre de familia, pues enséñenle las 4 preguntas a sus hijos y nietos. Si usted es profesor en el colegio, pues enséñele las 4 preguntas en el colegio. Si es un colegio público, si no es cristiano, pues también puede abordar el tema por medio de la lógica y por medio de la ciencia. Y si es pastor, entonces lo primero que debe hacer es enseñarlo a su iglesia. Lo puede hacer en varios domingos o lo puede hacer un día entero, y las personas que asistieron al entrenamiento con usted lo pueden apoyar y pueden trabajar juntos, y cada uno se puede asignar una pregunta y así distribuir el trabajo. Entonces, hasta acá tenemos la pregunta número 4. Cuéntenme si tienen preguntas, si tienen alguna duda. Yo hace poquito vi la historia de Mary Slessor Sí. en, en Héroes de la Fe para niños, la Ajá. serie en Torque, y se las compartí a las muchachas. Pero primero lo había visto mi hijo con mi esposo, o sea, él siempre